En 1945, en la localidad bonaerense de González Chávez, nació Juan Sasturain, el periodista, guionista de historietas y escritor que soñaba con convertirse en jugador de fútbol. Luego de haberse graduado en letras y desempeñarse como docente de literatura, Sasturain optó por dedicarse de lleno al periodismo. Así fue que comenzó a colaborar en los diarios Clarín y La Opinión. Su carrera periodística siguió con el cargo de jefe de redacción de las revistas Humor y Superhumor. En 1981 comenzó a incursionar por el mundo de la historieta junto al dibujante Alberto Breccia, con quien creó el cómic Perramus. 3 años después dirigió la revista Fierro, publicación que volvió a dirigir al ser relanzada en noviembre de 2006 y que en 1988 ganó el premio Amnesty Internacional. En su rol de narrador, Sasturain ha creado numerosas novelas y relatos: Manual de Perdedores 1 y 2, Arena en los zapatos, Parecido Sociedad Anónima, Los dedos de Walt Disney, Los sentidos del agua, Brooklyn y medio, La lucha continúa, Cenitrán y La mujer ducha son algunas de las obras de su autoría. En 1990, el periodista ganó el premio de la Semana Negra de Gijón, gracias a su cuento Con tinta de sangre. Más allá de la trayectoria de este escritor, que a comienzos de la década del 90 vivió en Barcelona, cabe recordar que Sasturain ha conseguido incrementar su fama a través de Ver para Leer, un ciclo televisivo que a través de distintos elementos de ficción difunde contenidos literarios. En las sucesivas emisiones de este programa, Sasturain entrevistó a escritores como Alan Pauls, Marcelo Birmacher, Alejandro Dolina y Martín Caparrós, entre otros. Con un lenguaje ameno y estilo informal, el autor logró algo que parecía poco probable: interesar al público masivo en cuestiones relacionadas con los libros y la literatura. Juan Sasturain nos propone conocer a los galochas, esa gente exagerada a través de un conjunto de historias que los tienen como protagonistas. Los consejos del profesor Marcapide, o no los busques, que es peor. El descubrimiento de Asimov el extraviado, el complicado reinado de Rinichi el inofensivo. Pelafustán, primero y último tiarca de los galochas. Cada una de ellas da cuenta de una aventura y a la vez revela rasgos de su personalidad. El texto, complementado maravillosamente por Liniers, nos acerca un conjunto de seres queribles con los que hasta podríamos tener algo en común, recomendado para lectores a partir de los 10 años. Los consejos del profesor Marcapide, o no los busques, que es peor. No busquen a los galochas en los lugares donde las cosas se ordenan o inspiran por su nombre. En el diccionario, por ejemplo, les contarán de un antiguo tipo de calzado de origen francés, la galoche, con su suela de madera para andar en el barro. También les describirán una especie de zapatilla o funda de goma que, puesta encima de los zapatos, sirve para protegerlos del agua. Nada que ver con eso, es decir, los o las galochas no son algo que deba buscarse debajo de la cama o dentro del armario, tampoco la guía telefónica. El señor Juan Carlos Galocha tiene una fábrica de helados con sus hermanos en Guayaquil, y hay muchos galochas en Buenos Aires y Montevideo, pero no se trata de esos, y mucho menos los buscan en internet. Incluso es algo que me animo a decirles, no debe buscarse, porque es inútil. A los galochas uno simplemente se los encuentra. Al menos así me pasó a mí la primera vez, hace un par de años. Estaba leyendo una novela bastante divertida, de cuyo nombre no quiero acordarme, sobre un chico que siempre contestaba algo diferente cuando le preguntaban su nombre. Y de pronto me encontré con los galochas. El chico de la historia contaba maravillas, o por lo menos cosas muy raras de ellos, curiosos habitantes de las fuentes de Orinoco,
que además de negarse a caminar por el bosque para no matar ni al más pequeño de los insectos que vivía entre los pastos, resolvía sus cuestiones más violentas empujándose unos a otros como bebés. ¡Qué tipos raros!, pensé. Leí toda la historia, me reía al imaginarlos y me olvidé enseguida. Me olvidé del libro y me olvidé de ellos. Creí que me había olvidado. Porque otra característica de los galochas, lo supe entonces, es que resultan inolvidables. Se te quedan pegados e incluso son contagiosos, y ustedes, les aviso si es que llegaron hasta aquí, ya están contagiados. Además ya es tarde y lo siento porque no hay vacuna contra ellos. Mi segundo encuentro con los sorprendentes galochas fue una tarde tormentosa, escapando de la lluvia, el frío y el aburrimiento. Entré en un salón que me imaginé acogedor, a escuchar una conferencia titulada «Los espías no tosen». El orador era el profesor Augusto Marcapide, poeta de tiempo completo y licenciado en patafísica, esa ciencia que, como ustedes saben, o no, pero deberían, se ocupa de las excepciones y las soluciones imaginarias. Los pollos de 3 patas, los meses de 32 días, las motocicletas con cenicero, el aplauso con una sola mano y cosas por el estilo. Era todo rarísimo. Nunca supe por qué la conferencia tenía un título tan curioso, ya que el profesor Marcapide decía cualquier cosa y a nadie parecía importarle. El extraño disertante iba de tema a otro, como quien elige bombones. Mientras él hablaba con su voz grave y pareja que se confundía con el rumor de la lluvia, la mayoría de la gente dormía o paveceaba con sus sillas. Yo también comenzaba a adormecerme cuando oí o creí oír que Marcapide decía: cuesta mucho, en cambio, hablar sobre la patria de los galochas, ya que este pueblo singular es el único en la historia del mundo que por propia elección no tuvo lugar propio. Los galochas se mudan de territorio como de casa. Así que hay una época en que aparecen en América, pero siglos después estaban en Europa y pasaron un tiempo en Asia también. Presté atención de ahí en más, pero el disertante saltó a otro tema y se puso a hablar sobre pueblos quietos, inquietos y saltarines, hasta terminar la conferencia cuando los ronquidos ya atrapaban su palabra. Me acerqué y le pregunté casi en broma por lo que había dicho de los galochas. ¿Le interesa esa gente? Y me observó contento, como cuando conocemos a alguien que es hincha del mismo club chico que nosotros. Los galochas eran o son los mejores y sin ganarla a nadie. ¿Pero de dónde eran? Está mal dicho. Había que preguntar a dónde eran. Para los galochas uno no era de dónde venía, sino que era de a dónde iba. ¿Y a dónde iban? Depende. Los galochas una vez se dieron cuenta de que no valía la pena pasarse toda la vida en el mismo lugar, generaciones y generaciones. Cuando el mundo es tan grande y tiene tantas cosas, entonces cada tanto se mudaban. Pero claro, todo el mundo estaba ocupado por otros pueblos, así que ¿cómo se iban a meter en un lugar de otros? Y no tenían plata para comprar, alquilaban un espacio y se iban a vivir ahí. ¿Pero usted habla en serio, profesor? Nunca oí hablar de pueblos que alquilen. ¿Dónde puedo buscar? El profesor Augusto Marcapide me miró a los ojos y se llevó la mano al pecho. Tardé en darme cuenta de que ese gesto era una respuesta. Los que dicen que los galochas no existen son envidiosos o tontos, dijo de pronto. Y entonces hizo una pausa, como si yo perteneciera a alguna de esas dos clases de gente. Además, si no existieran, habrían que inventarlos. Y yo le hice caso. Estas son algunas de las historias que encontré en todas partes, incluso en mi imaginación, sobre los galochas, esa gente tan exagerada.